Hola chiques, ¿cómo están? Vamos a ver la P1 de la cápsula 2, que era la que había faltado. Esta es una pregunta que sale del examen de 2020 y básicamente como que nos dicen de que tenemos una barra, ¿no es cierto? Una barra con densidad uniforme, o sea, un sólido rígido, y está apoyada encima de como una semicircunferencia, ¿ya? De radio R. También nos dicen de que entre la barra y la semicircunferencia no hay roce, o sea, en este punto no existe roce, en este punto de acá, pero entre la barra y el suelo sí hay roce, o sea, en este punto de acá sí va a haber roce. Si la barra forma un ángulo alfa, que es dato, con el suelo, calcular el rango de valores del coeficiente de roce estático que permiten que la barra esté en equilibrio estático. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo sólido rígido, equilibrio estático. Por lo tanto, tenemos las dos condiciones para. O sea, tenemos que imponer las dos condiciones para que se cumplan esas cosas. Ya. Voy a cambiar aquí. Ya, acá está la cámara. Ya. Oli. Me puse la polera de Temuco porque aguante Temuco. Ya. Vamos a ver de que yo les había dicho, no sé, a las chicas que fueron como a taller, de que en general cuando uno tiene como una barra o cuando tiene como cosas simples, unidimensionales, por ejemplo, acá tenemos una barra como sólido, como el sólido que estamos analizando. No es necesario como urgirse tanto con el tema de los productos cruz, con dónde está el brazo, con... ¿Y por qué es eso? Porque si es que se fijan, acá podemos definir un pivote y podemos definir un brazo. ¿Ya? Y, ¿cómo se llama esto? La gracia que tiene que ser una barra es que podemos definir el pivote, por ejemplo, acá, y todos los brazos de todas las fuerzas van a ser en línea con la barra, pues, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué es lo que voy? Por ejemplo, si es que tuviéramos, no sé, pongámonos en el caso, que no es este, pero de que tuviéramos como una barra aquí, por decir algo, y tenemos varias fuerzas que actúan sobre la barra, ¿no es cierto? Y nosotros queremos que la barra esté en equilibrio estático, o sea, que todas estas fuerzas como que eh, sumen cero y que todos los torques que generan esas fuerzas sumen cero, que de ahí lo voy a poner bien en la condición de equilibrio estático. Pero, por ejemplo, si es que tenemos esta barra y tenemos una fuerza ahí, también tenemos, no sé, alguien más que la está tirando así, como con un ángulo alfa, y tenemos otra fuerza como acá, por decir algo, con un ángulo beta. Al final, como que al torque, lo único que le importa va a ser la componente perpendicular al brazo, ¿no es cierto? ¿Y por qué esto? Porque, veámoslo como en este ejemplo el tiro, definámonos un pivote. Por decir algo, yo voy a decir, no sé, me quiero poner el pivote de este punto, el inicio de la barra. ¿Ya? O sea, estoy viendo como todos los torques y todas las fuerzas con respecto a este punto. ¿Cuál es el tema? El tema es que aquí, ¿cuáles van a ser los brazos de todas las fuerzas? Los vectores de brazos, si se fijan, van a ser todos en línea con la barra. Porque la barra es unidimensional. Entonces ahí va a haber un brazo, aquí va a haber otro brazo, y aquí va a haber otro brazo que va hasta acá. ¿No es cierto? Y nosotros sabemos de que el torque, así como por definición, es el producto cruz entre la fuerza y el brazo, ¿no es cierto? Pero el tema es que tenemos algunas propiedades del torque, así como para ponerlo como bien, de que en particular hay varias cosas que son como que hay que tener en cuenta, porque son propiedades que nos pueden simplificar este ejercicio. Este ejercicio perfectamente lo podríamos hacer con la definición, o sea, haciendo los productos cruces entre los torques y los brazos, definiéndonos como un vector unitario aquí, así como, no sé, L tongo, así como que vaya en dirección a la barra, o X tongo, y después hacemos los productos cruz y vemos qué nos da. Pero, en particular, cuando nosotros tenemos una barra, el tema es que la única parte de la fuerza que va a ser torque va a ser la parte perpendicular a la barra. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, acá. Si es que se fijan, acá tenemos una fuerza que le voy a poner, no sé, F1. Esta fuerza tiene dos componentes, ¿no es cierto? Yo la puedo descomponer. Y yo la voy a descomponer de esta forma. Voy a decir que esta fuerza F1
va a tener esta componente así, en la misma dirección a la barra, en la misma dirección al brazo, y va a tener una componente hacia arriba, en dirección perpendicular al brazo. Entonces, si es que se fijan, una de las propiedades que tiene el torque es que cualquier fuerza que esté, que incida directamente en línea de acción con el brazo, no va a generar torque. Entonces, si es que se fijan, esta parte de la fuerza de F1, esta parte de acá, está en línea directa con el brazo, ¿no es cierto? Porque dijimos que nuestro brazo, como tenemos todo en una dimensión, va a ser la misma barra. Entonces, toda esta parte de aquí no va a generar torque. O sea, el torque que va a generar va a tener valor 0. Entonces, nosotros podemos llegar y decir, como es este caso nomás, como tenemos un sólido de una dimensión, por ejemplo, si tuviéramos como, no sé, una pelota y tenemos como varios, ahí ya no podemos decir cosas, ahí tenemos que analizar qué es lo que pasa. Pero en este caso yo puedo llegar y decir de que al momento de hacer la sumatoria de los torques, las únicas partes de las fuerzas que van a generar torque van a ser la parte perpendicular a la barra. ¿No es cierto? Que en este caso sería esta parte de acá, que no debería haberla puesto en como verde, pero como que se entiende. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si es que yo, bueno, voy a despejar un poquitito aquí, para que como que se entienda bien la idea, de que aquí hay una simplificación enorme que podemos hacer. ¿Y cuál es esa simplificación? De que por esa propiedad que yo les dije, que cualquier fuerza que esté en línea de acción, en la misma línea de acción de, ¿cómo se llama esto? Que la barra no va a generar torque, va a generar un torque nulo. Por lo tanto, las únicas componentes de la fuerza que nos interesan a nosotros son las componentes perpendiculares a la línea de acción, que en este caso es la barra. Entonces, si es que yo tuviera una barra, y yo tuviera, no sé, por decir algo, ahí una fuerza, alguien que la está tirando, aquí tengo el peso de la barra, aquí tengo, no sé, lo que sea. Yo digo, ya voy a pivotear la barra acá, por decir algo, da lo mismo. Entonces, ¿qué es la parte importante? ¿Qué partes de estas dos fuerzas van a generar torque? Las partes que son perpendiculares. Entonces, si es que yo voy y descompongo esta fuerza, la puedo descomponer, por ejemplo, ahí si tengo, no sé, tengo este ángulo de acá, este ángulo le vamos a poner alfa y este ángulo de acá le vamos a poner beta, por decir algo. Entonces, esta es la fuerza de F1, y esta es la fuerza, no sé, le podemos poner P, que es el peso. Entonces, si yo las descompongo, ¿qué es lo que me va a quedar? Las descompongo respecto a la barra. ¿Qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar que esto yo lo puedo descomponer ahí, que va a ser la parte vertical de acá, ¿no es cierto? Me va a quedar F1 por el seno de teta, o sea, el seno de alfa. Y acá voy a descomponerla y me va a quedar en línea, acá, ¿no es cierto? En la misma línea de acción, me va a quedar F1 por el coseno de alfa. ¿Ya? Y lo mismo acá. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener, vamos a tener eso ahí. Y vamos a tener eso ahí. Y ahí podemos descomponer. ¿Ya? Podemos descomponer en la parte de esta, que va a ser P por el seno de beta. Y esta va a ser P por el coseno de beta. Entonces, aquí cuando hagamos la suma de torques, la gracia es que no nos interesan estas. No nos interesan las componentes que van justo en línea, porque sabemos que esas no van a generar torque. Entonces, cuando vamos a hacer la suma de torques, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir, bueno, yo sé que la única componente que genera torque va a ser las componentes de estas fuerzas que son perpendiculares a la barra, que fue lo que descompusimos. Y dado eso, yo puedo llegar y decir, bueno, ¿y los brazos cuáles van a ser? Los brazos van a ser los mismos. Pues, o sea, aquí hay un brazo, pongámosle ahí hay, con una flechita vector, que es el vector de acá, y este brazo, porque como dijimos que el pivote estaba acá, estos van a ser los brazos. ¿Ya? Y estos brazos tienen alguna distancia, por decir, no sé, A y aquí L medios, porque este es el peso y como la barra es uniforme va a estar en L medio. Ya. ¿Cuál es el tema acá? El tema acá es que
ya tenemos todo listo, no tenemos que hacer productos cruz, no tenemos que hacer nada. Porque sabemos que la única componente que va a generar torque va a ser la componente que va a ser perpendicular a la barra. Entonces yo no tengo que hacer ningún producto cruz ni nada. Lo único que tengo que hacer es multiplicar el brazo, en módulo, claro, porque el brazo es un vector, pero estamos viendo como la distancia nomás, el brazo como distancia, por la componente de la fuerza que va a hacer torque. Entonces acá, si es que yo fuera a hacer la sumatoria de torque en esta barra, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar que la sumatoria de los torques sobre esta barra, que va a ser, que acuérdense que las fuerzas son estas que están en rojo, las fuerzas que hacen torque van a ser estas que están en azul, que son la componente perpendicular a la barra de estas fuerzas, ¿ya? Que las descompusimos como las descompusimos recién. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener que los torques van a ser llegar y multiplicar, ¿no? Porque ya sacamos cuál es la parte que va a ser torque. Entonces vamos a tener de que aquí tenemos A por F1 seno de alfa. Y por el otro lado tenemos, ¿cómo se llama esto? L medios por P por el seno de beta, que es la parte perpendicular. Ahora, ojo, que esto yo lo voy a poner negativo, este término. Menos L medios por P por el seno de beta. ¿Ya? Aquí no hicimos ningún producto crudo, ni hicimos nada, pero hay que tener mucho ojo. ¿Por qué yo puse eso negativo? Eso es por convención, ¿ya? Por convención se tiene de que cuando uno tiene una fuerza que quiere hacer mover, que tiende a hacer mover la barra en dirección antihorario, todo lo que es antihorario va a ser positivo. Y por el contrario, si yo tengo una fuerza aquí, imagínense que esta fuera de verdad una barra. No tengo una barra aquí, pero no sé. Tengo un cuchillo, no sé, pero bueno, medio raro, pero... Ah, no, tengo esto. Ya. Imagínense que esta es la barra. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero, yo la estoy pivoteando acá, ¿no es cierto? Mi mano es el pivote. Entonces dijimos de que yo voy a tener una fuerza que va a estar como así. Y esa fuerza, ¿qué es lo que va a querer hacer? Va a querer hacer mover esto en un sentido antihorario. Por lo tanto, nosotros vamos a ponerle signo a ese torque positivo, que es acá que no hay signo. Por el contrario, si es que la fuerza acá, la parte de la fuerza que genera torque, que es lo que descompusimos del peso, quiere hacer mover esto en sentido horario, va a ser negativo. Y eso es solamente por convención, ¿ya? Es porque se dijo que iba a quedar así y quedó así, así como en la física. Para que no se como caliente en la cabeza como tratando de buscarle algún significado físico o algo así. No, eso es solo por convención, ¿ya? Entonces tenemos eso. Entonces cuando tenemos una barra, lo que nos conviene, en vez de hacer como productos cruz, en vez de hacer todas esas cosas, es simplificarnos la vida y solamente ver cuáles son las partes de la fuerza que es perpendicular a la barra. Porque esa es la parte que va a hacer torque. Y como esa es la parte que va a hacer torque, yo voy a poder llegar y multiplicarla por la distancia al pivote. Y chao, no me caliento la cabeza con nada más. Así que vamos a hacer eso con este ejercicio, ¿ya? Mucho ojo, esto se puede hacer solo porque tenemos una barra, son como 1000 simplificaciones que se hacen, ¿ya? No es como muy formal, por así decirlo, pero funciona. Y está todo este como método, por así decirlo, como que está basado en que por ejemplo, al hacer por eso se ponen como los signos, porque al hacer los productos cruz como que te va a quedar como negativo si es que va antihorario, entonces al final es como una versión simplificada de hacer los productos cruz, pero sin hacer los productos cruz. Así que eso, ¿ya? Dado eso, vamos a partir, yo cacho, que con el ejercicio en sí. Entonces, ya. Ya, bacán. ¿Qué es lo que tenemos acá? Habíamos dicho de que nosotros teníamos esto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos piden? Nos piden calcular un coeficiente de roce estático, de manera de que esta barra no se mueva.
¿Por qué? Porque esto está bajo acción de la gravedad. Entonces, analizando el ejercicio, ¿qué es lo que quiere hacer la barra? La barra quiere como caerse, ¿no es cierto? Como caerse así, caerse rotando, ¿sí? Y lo que estamos buscando es el roce que tiene que haber aquí para que la barra no se deslice, no se caiga y no rote al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, primero tenemos que ver de que esto tenemos que imponer las condiciones de estática, porque eso es lo que nos dicen. Lo que nos dicen es calcular un coeficiente de roce de manera de que esto esté parado, de que haya estática. ¿Y cuáles son las dos condiciones de la estática de un sólido, o sea, del equilibrio estático de un sólido rígido? Es primero que la sumatoria de todas las fuerzas sobre el objeto sea cero. Porque así, si es que no fuera cero, el objeto estaría acelerando, pues. Se estaría moviendo, se estaría trasladando. Si esta fuera la barra estaría moviéndose así, se estaría trasladando si es que la sumatoria de fuerzas no fuera cero. Y segundo, que es la parte importante, que es la parte que como tiene que ver el truquito que les dije, que la sumatoria de todos los torques sobre la barra tiene que ser cero. ¿Y a qué tiene esta parte? Esta parte tiene a que la barra no solo se tiene que no mover así, sino que tiene que no rotar. ¿Ya? Y si es que la barra no se traslada ni rota, está en equilibrio estático. ¿Ya? No se está moviendo ni está rotando, así que va acá. Entonces estas son las dos cosas que tenemos que imponer. ¿Ya? Pueden partir con cualquiera. Yo voy a partir con el torque porque en la pauta lo dejé así que para que quede como congruente. Y bueno, eso. Entonces, partamos con la parte del torque. Si se fijan acá, como que cuando nosotros queremos designar como torque, tenemos que designar un pivote y tenemos que designar también las distancias de las fuerzas que están actuando. Y claramente tenemos que saber qué fuerzas están actuando. Entonces, primero enfoquémonos en qué fuerzas están actuando acá. Bueno, claramente acá hay una normal. O sea, siempre donde haya contacto va a haber una normal. Entonces, sobre la barra aquí hay contacto, ¿no es cierto? El círculo está haciendo contacto con la barra, por lo tanto el círculo está ejerciendo una normal sobre la barra, que acá le puse NC, normal del círculo. ¿Ya? Ahí tenemos una fuerza. ¿Qué otra cosa? Hay gravedad. Así que, ojo, la barra tiene dimensiones y tiene masa. Nos dicen que es una barra uniforme, por lo tanto, ¿qué es lo que nos están diciendo ahí? De que su centro de masa va a estar justo en el centro de la barra, o sea, en L medios. ¿Ya? Porque nos dicen que la distancia es L, o sea, el largo total de la barra es L, por lo tanto voy a tener acá un peso, ¿sí? Y nos dicen que la masa, o sea, la masa de la barra es M, así que puedo al tiro poner mg, ¿ya? Y por otro lado, habíamos dicho de que siempre que hay contacto vamos a tener una normal. Entonces, en este punto pasa algo súper particular. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que vamos a tener una normal hacia arriba, porque va a haber un contacto aquí, ¿no es cierto?, con el suelo. O sea, la barra no atraviesa el suelo hacia abajo. Entonces le voy a poner normal piso o normal suelo, que creo que le puse. A ver. Dame un segundito para ver. Ya, normal piso. Pero no solo eso, sino que dijimos de que tiene que haber una fuerza de roce aquí para que la barra se quede estática. Entonces, tenemos que poner la fuerza de roce. Y claramente la fuerza de roce va a tener que ir hacia este lado. Porque si la fuerza de roce fuera hacia ese lado, no tiene sentido, pues, porque ¿hacia dónde se quiere mover la barra? Como nosotros dijimos, la barra se quiere mover hacia allá. Si yo hiciera esto en la realidad, la barra se tiende a mover hacia allá, ¿no es cierto? En esa dirección. Por lo tanto, la fuerza de roce va a tener que ser en dirección contraria. Y aquí va a estar el coeficiente, claro, y esta fuerza de roce estática, ojo. ¿Por qué? Porque estamos imponiendo condiciones de estática. Entonces, ya tenemos como la fuerza del problema, ahora, chuta, ya. Tenemos que imponer las dos condiciones y a partir de esas dos condiciones vamos a tener que buscar qué es lo que vamos a hacer para encontrar el mu sub e que está relacionado a esta fuerza de roce. Entonces, veamos la primera parte. La primera parte que yo les dije iba a ser la parte del torque. Entonces, para ver torques, dijimos que teníamos que ver fuerzas que son perpendiculares. O sea, primero tenemos que ver qué componente de la fuerza es perpendicular de todas estas, perpendicular a la barra, digo, ¿ya? Pero también tenemos que ver a qué distancia están.
y tenemos que definir un pivote. ¿Ya? Entonces, aquí podemos definir como pivote acá o acá. La verdad es que da un poco lo mismo. La gracia de definir como el pivote, por ejemplo, o sea, la gracia es tratar de definir un pivote de manera de que se me vayan cosas que yo no conozco, pero no cosas que yo quiera despejar. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa si es que yo defino el pivote aquí? Se me va a ir la fuerza de roce estático y se me va a ir en la normal del piso. Y el tema es que la normal del piso yo no la conozco, pero la fuerza de roce estático es lo que yo quiero conocer. Entonces no me conviene poner un pivote ahí. Ay, perdón. Lo que me conviene es, por ejemplo, si se fijan en este punto, tenemos una fuerza que nosotros no conocemos, tenemos la normal del círculo. Y no tenemos ninguna otra fuerza que queramos despejar. Entonces acá conviene poner el pivote ahí. ¿Por qué? Porque si yo pongo el pivote aquí, después cuando haga la suma de torques, ¿cuál va a ser el brazo de esta fuerza? 0. Por lo tanto se me va a ir en la suma de torques. ¿Y por qué va a ser 0? Porque está justo encima del pivote. Entonces no hay distancia entre el pivote y esa fuerza. Ya. Pero como dijimos, esto es de dos partes y primero tenemos que, o sea, tenemos que ver dos cosas. Tenemos que ver las distancias desde y hacia el pivote y tenemos que ver las partes de las fuerzas que son perpendiculares a la barra. Entonces centrémonos primero en las distancias. ¿Por qué? Porque la única distancia que nos dan aquí es la distancia de la barra. O sea, cuánto es el largo de la barra y el radio. Así que aquí vamos a tener que ponernos bueno para trigonometría y toda la cuestión, ¿no es cierto? Y aquí yo veo un triangulito. Así que démosle, po. Démosle, veamos qué es lo que pasa. Yo voy a mover este triángulo y lo voy a poner acá. ¿Ya? Acá está el suelo. Acá está R, que es el radio del círculo. O sea, acá podemos como poner el círculo, ¿no es cierto? Ahí está la semicircunferencia. Y acá está la parte de la barra que como que queda pasado el círculo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que tener un poquito de ojo con la geometría, porque si es que recuerdan, la barra está tangente al círculo aquí. ¿Qué significa eso? Por geometría, si es que la barra está tangente al círculo, significa de que hay un ángulo recto entre el radio que se tira aquí y la barra. Por lo tanto, yo puedo llegar y decir que acá hay un ángulo recto. ¿Ya? Eso es de geometría, tienen que tener mucho ojo con eso, pero se ocupa mucho acá en física. ¿Ya? Así que mucho ojo de que cuando tengan, cuando tengan algo que está tangente es porque está a un ángulo de 90 grados con respecto al radio que se tira. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra cosa tenemos acá? Tenemos el alfa, ¿no es cierto? Y no sabemos mucho más. Pero, ¿por qué? Porque esta distancia no la conocemos. Esta distancia es como la distancia entre donde toca el círculo y donde toca el piso. Pero le vamos a poner un nombre. No sé. Le vamos a poner, por ejemplo, U. La gracia es que aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por ese ángulo que dijimos que es que toca justo tangente al círculo. Entonces, como tenemos un triángulo rectángulo, podemos hacer cositas. Se vienen cositas. Si es que se fijan, tenemos los dos catetos. Entonces podemos decir de que la tangente de alfa va a ser el opuesto, que en este caso es R, partido en adyacente, que en este caso es U, que es lo que no conocemos. De acá podemos dar vuelta a este, pasarlo para allá y este pasarlo para acá, y vamos a tener de que U, que es esta distancia entre donde toca el círculo y el piso, que a priori no conocíamos, va a ser R partido en la tangente de alfa, que es lo mismo que decir R cotangente de alfa. ¿Ya? Así que va a campo. Acabamos de despejar una distancia. O sea, sabemos cuánto es el brazo de estas dos fuerzas. ¿Ya? Sabemos cuánto mide esto acá. Sabemos que, bueno, hasta ahí. Y sabemos que eso mide U. Que lo voy a poner acá para que no se nos olvide. U es R cotangente de alfa. ¿Ya? Esto es para que no se nos olvide nomás. Porque tengo que seguir escribiendo. Entonces, dado eso,
¿qué nos faltaría? Si es que se fijan acá, acá ya está como muy lleno de cosas del dibujo. Pero ¿qué otra distancia necesitamos conocer? Necesitamos conocer como la distancia de acá al peso, ¿no? Porque ya tenemos este brazo de estas dos fuerzas, pero nos falta conocer el brazo del peso. Porque el pivote no lo pusimos aquí al medio, lo pusimos acá. Entonces, si es que se fijan, voy a dibujar el triángulo de nuevo, no sé por qué lo borré. Si es que se fijan, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner acá, ya, y acá está la barra, ¿no es cierto? Sabemos que el peso se ejerce justo en la mitad de la barra, porque la barra es uniforme, eso nos lo dice. Por lo tanto, yo voy a poder poner acá, en algún lado aquí, que está el peso, y esta distancia va a ser L medios, y esta distancia de acá también va a ser L medios. El tema es que nosotros habíamos dicho también de que nosotros conocemos esta distancia de acá. La distancia desde donde toca el círculo, que es donde toca el círculo acá, acuérdense que aquí está el círculo, hasta el piso. Dijimos que era U, o R cotangente de alfa, por lo que habíamos despejado antes. Entonces, ya sabemos cuánto es este radio de acá. Que era o sea, ese brazo de ahí, que era lo que nos faltaba despejar. O sea, ¿a cuánto está el peso de nuestro pivote? ¿Y por qué sabemos? Porque si se fijan, es restarle a R cotangente de alfa L medio. Entonces, acá vamos a tener que eso es... Déjenme ver para hacer como... ya, para ser como consistente con lo que puse en la pauta, le voy a poner que este R cotangente de alfa lo voy a dejar como uno más, porque si no va a quedar una matraca horrible, así. Después lo reemplazamos al final nomás. Entonces, ¿cuál va a ser este brazo? Este brazo, no sé, B1 va a ser U menos L medios. U menos L, no se ve nada, pero a ver. U menos L medios. ¿Sí? Se nota aquí, po. U, yo le resto L medios, me va a quedar este cachito de acá, que es la distancia desde nuestro pivote que nos impusimos hasta la fuerza a peso. Ya, entonces ya tenemos todas las partes de los brazos, de los módulos de los brazos de las distancias listas. Ahora, ¿cuál es la otra parte que nos falta? La otra parte que nos falta es calcular las componentes que hacen torque realmente. ¿Ya? Y para eso tenemos que tener un poquito de ojo, porque vamos a empezar a descomponer con respecto a la barra. ¿Ya? Entonces, todavía estamos en la parte del torque, acuérdense, no hemos visto nada sobre las fuerzas todavía nada. Pero lo que tenemos acá es que voy a dibujar de nuevo la barra y voy a dibujarla solo con las fuerzas, sin las distancias. Entonces yo tengo la barra acá. ¿Y cuáles eran las fuerzas que estaban actuando sobre la barra? Bueno, tengo la normal al piso, tengo la fuerza de roce estático, que está a un ángulo alfa, porque está en dirección al piso. Tengo mg, que es el peso. Y tengo la normal al círculo, que va hacia allá, ¿cierto? Va perpendicular aquí. En ese. Ya. Entonces, yo lo que les había dicho antes es que al final nos tenemos que concentrar solo en la parte de la fuerza que hace torque. Y esa es la parte que es perpendicular a la barra. Entonces acá ya la tenemos lista. Porque toda esta fuerza es perpendicular a la barra. Por lo que habíamos hablado de geometría acá del círculo. Pero acá tenemos que ver de que el peso, por ejemplo, va a tener una parte que es perpendicular a la barra, pero también va a tener otro cachito que va en dirección a la barra, ¿no es cierto? Si yo sumo esas dos fuerzas me va a dar el peso. Entonces lo que tengo que calcular es cuánto vale esta fuerza de acá, ¿ya? Y para eso vamos a tener que ver dónde caen los ángulos. Lo voy a dibujar un poquito más grande para que se note, porque si es que no, un poquito más exagerado, porque si es que no, como que no se va a entender nada. Ya está dibujando las fuerzas con verde, entonces ahí está el peso, mg. Y dijimos de que ya, supongamos que esta es la parte perpendicular a la barra, ¿ya? Que es todo lo que está en azul es lo que va a ser torque realmente.
Entonces veamos cuál es este ángulo de acá, para poder descomponer MG en estas dos. En esta que no va a ser torque y en esta que es la que va a ser todo el torque. Si se fijan acá tenemos alfa, si es que yo extiendo esto, aquí tengo un ángulo recto. Por lo tanto, yo puedo decir que alfa, un ángulo recto, este va a ser 90 menos alfa. Y acá, como acá tengo otro ángulo recto, voy a tener que este también va a ser alfa. Ahí después lo pueden ver en la casa de que les prometo que ese es alfa, ¿ya? Pero si es que no lo ven, pausen el video nomás y traten de hacerlo así como, ya está el complementario, 2 veces se repite, y ahí les va a quedar que ese ángulo es alfa. Por lo tanto, yo esta fuerza mg la voy a poder descomponer en dos partes. La voy a poder descomponer en esta parte de acá, o sea, en la parte como horizontal de la fuerza, que es la que no nos importa. Espérate, calmado nomás. En la parte horizontal de la fuerza, que es la parte que a nosotros no nos importa porque no va a generar torque, que lo voy a poner en rojo, mejor, para que como que se entienda que da lo mismo. Y en la parte vertical, o sea, ¿qué va a ser la parte justo perpendicular a la barra? Que es la que va a generar torque. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Acá vamos a tener de que si es que yo descompongo, me va a quedar que esta de acá que no va a ser torque, va a ser mg por el seno de alfa. Y esta de acá que sí va a ser torque, que todo lo que está haciendo torque lo escribo en azul, va a ser mg por el coseno de alfa. Porque estoy descomponiendo nomás. ¿Sí? Y el alfa del que está ahí, entonces este del opuesto me va a quedar el seno. Y este del adyacente me va a quedar coseno. Pero esto no va a ser torque, así que lo dejo ahí. ¿Ya? Lo voy a borrar. Solamente nos interesa la parte que es perpendicular a la barra, que es lo que voy a ir anotando. Ya. Acá, ¿qué es lo que tenemos? Acá igual tenemos dos cosas que no son perpendiculares a la barra, por lo tanto vamos a tener que calcular las componentes que sí son perpendiculares, que son las que van a generar torque. Y acá yo puedo decir así como, esta es la parte perpendicular a la barra de esta fuerza, y esta es la parte perpendicular a la barra de esta fuerza de acá abajo, ¿no es cierto? Entonces lo único que me falta es descomponer. Esta de acá abajo ya estamos listos porque tengo el ángulo ahí. Entonces si este es alfa, ¿qué es lo que me va a quedar? Si es que yo la descompongo, lo voy a dibujar acá, es lo mismo, pero está trasladado ya, para que les quede como más claro. Pero está actuando en este punto, no se olviden, no está actuando en este punto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Vamos a quedar que la parte perpendicular a la barra de esta fuerza va a quedar que es el FRE por el seno de alfa. Que lo voy a escribir acá mejor. Pero acá se entiende, es como para que cachen cómo descomponer nomás. Va a ser FRE por el seno de alfa. ¿Ya? Y lo mismo para arriba. Ya. Si es que se ponen acá a hacer los cálculos, te va a dar alfa, 90 menos alfa. Aquí voy a tener 90 menos alfa, alfa. Por lo tanto, este ángulo de acá, entre acá, va a ser alfa. Y con eso, la parte perpendicular a la barra de la normal al piso va a quedar NP, pero por el coseno de alfa. ¿Sí? Porque es el adyacente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos las fuerzas directas que están actuando, que son todas las que están en verde, y tenemos las componentes que son perpendiculares, las componentes de esas fuerzas que son perpendiculares a la barra, que son las partes de las fuerzas que van a hacer torque realmente. ¿Ya? Que quede eso bien claro. Entonces, cuando nosotros hacemos la sumatoria de torques, ¿cuál es la gracia que tiene? De que vamos a hacer la sumatoria de torque, la vamos a hacer como con multiplicaciones nomás. ¿Ya? Porque ya sacamos como todo el producto cruz, por así decirlo, como en esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir, la sumatoria de torques va a ser la sumatoria de todos los brazos, o sea, las distancias, le voy a poner como B, multiplicadas por las fuerzas que son perpendiculares a la barra. Y esto acá, si es que lo vemos, ya tenemos los brazos listos, como que ya eso fue lo que calculamos las distancias. Y aquí calculamos las partes que son perpendiculares. Entonces nosotros dijimos que íbamos a pivotear la barra acá, que eso está, acuérdense que aquí está el circulito, el semicírculo.
Por lo tanto, démosle. Ya, el primero. La normal al círculo. La normal del círculo es toda perpendicular, pero me da lo mismo porque el brazo es 0, porque está justo encima del pivote, así que es 0. Ya. Acá, el peso. El peso, primero, lo que tenemos que ver es si es que hace que la barra quiera girar en sentido horario o antihorario. En este caso, el peso lo que quiere es que la barra como que tienda a girar en sentido horario. Por lo tanto, el torque que va a generar esto va a quedar negativo. O sea, ya tengo el signo. Y dijimos que aquí, como ya calculamos la componente que es perpendicular, es llegar y multiplicar. Vamos a tener mg por el coseno de alfa, que es la fuerza perpendicular, y lo vamos a multiplicar por el brazo. Que el brazo de este, si se acuerdan que habíamos dicho que es esta distancia de acá, que es mu menos L medios. El brazo de acá es mu, o sea, U menos L medios. Ya. Que lo voy a poner acá igual, para que no se confundan. Acá está, esto de acá es L medios. Esto de acá es mu, o U. ¿Por qué le estoy diciendo mu? No sé. Ya, entonces, ¿cuál es la distancia acá? U menos L medio. Se cacha el tiro, ¿no es cierto? Ya, ahora, sigamos con la siguiente fuerza. Acá tenemos dos fuerzas. Una quiere hacer girar hacia antihorario y otra quiere hacer girar hacia el horario. Partamos con la hacia el antihorario. Como es antihorario va a quedar positivo. Y multiplicamos la parte que es perpendicular de la fuerza, que va a ser NP por el coseno de alfa, por el brazo, que el brazo aquí es U, por U. ¿Ya? Que el U ya lo habíamos despejado, acuérdense, así que no se buscan por eso. Y aquí lo mismo, pero para el otro lado, como este quiere hacerse girar en el sentido horario, va a quedar negativo, y el torque va a quedar con la multiplicación de la componente que hace torque, que es FRE por el seno de alfa, por la distancia que es U igual. Están en el mismo punto, ¿no es cierto? El brazo es U de estas dos fuerzas. Y aquí ya tenemos la sumatoria de los torques. ¿Ya? Me quedó medio ladeado, pero bueno, son detalles. Entonces nosotros dijimos de que en estática, en particular, vamos a decir de que se tienen que cumplir las dos condiciones, y una de las condiciones es que la sumatoria de los torques sobre la barra, sobre el objeto del sólido rígido que nosotros estamos viendo, tiene que ser 0. Entonces yo puedo igualar esto a 0. Y de ahí saco una ecuación linda, preciosa. ¿Qué es lo que voy a tener? Bueno, lo voy a tener que la sumatoria de los torques, yo le impongo igual a 0 por estática, y esto me va a implicar de que tengo la ecuación menos, voy a copiar lo mismo que tengo arriba, igualarlo a 0. Entonces menos mg por el coseno de alfa, factor de el u menos L medios. Acuérdense que las fuerzas que hacen torque las voy a escribir en azul y los brazos los voy a escribir en verde. Más NP por el coseno de alfa por U menos FRE por el seno de alfa. Chuta, perdón. Por el seno de alfa por U. Y esto dijimos que lo íbamos a poner igual a 0. Y de acá tenemos una ecuación. Tenemos varias incógnitas, ¿ya? Acuérdense que 1 es incógnita porque la calculamos. Pero, ¿qué incógnitas tenemos? Bueno, tenemos NP, no lo conocemos. Y tenemos la fuerza de roce estático, que tampoco la conocemos. Ya. A ver. ¿Cómo continuamos acá? Vamos a dejar de lado ahora la parte de los torques. Porque de los torques ya obtuvimos una ecuación. Bacán. Pero tenemos dos incógnitas. Así que, calmado nomás. Ya. Porque el otro lado de donde podemos sacar ecuaciones es la parte del equilibrio como translacional. Que eso tiene que ver con que la sumatoria de las fuerzas sobre la barra tenga que ser igual a 0. ¿Ya? Para que la barra no se esté moviendo en el espacio. Entonces, vamos a hacer eso. De acá sacamos una ecuación. La tengo ahí anotada en el computador, así que no se preocupen
por eso. Igual en la pauta va a estar como todo harto más lindo. Está harto más lindo, perdón. Pero eso, por lo menos ya pasamos la parte de los torques, que es una de las partes como más... es como la parte más fome del ejercicio, la verdad. Como la parte más difícil. Porque hay que calcular distancia y hay que tener mucho ojo con lo que uno está haciendo. Ya, ahora viene la segunda parte, que es la segunda condición para un equilibrio estático, que es que la sumatoria de las fuerzas sobre la barra tenga que ser igual a cero. Ya, ahora estamos viendo fuerzas. Por lo tanto, DCL, inmediatamente. ¿No es cierto? Esa es la manera que tenemos para analizar fuerzas. Hagamos el DCL de la barra. Ahora estamos asumiendo que la barra es un punto nomás. ¿Ya? Me da lo mismo que tenga dimensiones, me da lo mismo que como que sea una barra, sino que la vamos a asumir como un objeto puntual. Y con eso vamos a ver, yo estaba dibujando la fuerza en verde, por lo tanto, ya, a ver, acá tenemos que poner un sistema de coordenadas, ¿no es cierto? ¿Y qué sistema nos conviene? Confíenme que nos conviene este de toda la vida, y tongo j-tongo. ¿Por qué? Porque la única fuerza que está ladeada es esta, y todas estas están como justo paralelos a los ejes comunes y corrientes cartesianas. Entonces, podrían hacerlo con el sistema ladeado, así, ladeado como en dirección a la barra, pero va a ser más matraca. Así que no se caliente la cabeza por eso. Se puede hacer, no se preocupe. Ya, entonces yo tengo mi sistema de referencia, y tongo, j-tongo. Y lo que voy a hacer es que voy a dibujar todas las fuerzas. ¿Ya? Ahora olvídense de las distancias, dibujemos solo las fuerzas que están actuando sobre la barra. ¿Cuáles van a ser? Bueno, aquí tenemos dos. Tenemos la normal, espérate, la voy a dibujar un poquito más acá para poder descomponer. Tenemos la normal al piso, que es esta de acá. Tenemos la fuerza de roce estática. Tenemos el peso de la barra. Acuérdense que estamos ocupando la barra como una masa puntual. Y tenemos la normal al círculo, que va hacia allá con un ángulo. Bueno, veamos cuál es ese ángulo, para poder descomponerla, ¿no es cierto? A ver. Sabemos que acá está, bueno, voy a extender un poquito los ejes para que nos haga más fácil. Acuérdense que acá está la barra y que este ángulo de acá es alfa. Entonces, por lo tanto, el ángulo que queremos buscar es como el ángulo entre NC y como la vertical, ¿no es cierto? Aquí quería hacer una línea puntuada, pero no me resultó. ¿Ya? Con eso podemos descomponer. Y si es que se fijan, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar que si es que extendemos esta línea más, ya. Este es, ¿cachan el triángulo rectángulo que se forma acá, no es cierto? Este es 90 menos alfa. Por opuesto por el vértice, este va a ser 90 menos alfa, de acá. Por lo tanto, este va a ser alfa. ¿Ya? Si quieren pueden pausarlo igual para verlo, en la pauta va a estar más lindo. Pero lo importante es que el ángulo entre la vertical y la normal del círculo va a ser alfa. ¿Ya? No va a ser este ángulo, sino que va a ser este. Y con eso nosotros podemos descomponer. Que a todo esto aquí no le puse ni DCL. De la barra de M. ¿Ya? Aquí dejé una pura cagada y cosas, pero un revoltijo, pero ahí en la pauta está más lindo. Entonces ahora, ¿qué es lo que nos falta? Nos faltaría descomponer, ¿no es cierto? Vamos a descomponer. Esto es equivalente a decir que, bueno, estas ya están listas. Ya tenemos NP, tenemos la fuerza de roce estática y tenemos MG. Y esta es la que tenemos que descomponer, que la vamos a hacer rapidito, ¿no es cierto? Ustedes ya están hechos unas bestias para descomponer fuerza. Vamos a tener que, en la horizontal vamos a tener NC por el seno de alfa, y en la vertical, que es lo que vamos a tener, NC por el coseno de alfa. Que lo voy a buscar acá. Ya, tenemos el DCL listo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que imponer? Acordarse, la sumatoria de fuerza es igual a cero. La sumatoria de fuerza es igual a cero en los dos ejes, ¿no es cierto? Ah, me enredé con el cable del micrófono. Ya. Entonces, vamos a ver la sumatoria de fuerza en... veamos en Itongo primero. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que menos la fuerza de roce estático
más NC por el seno de alfa, lo vamos a imponer igual a 0. ¿Sí? Porque estamos en estática, queremos que no se mueva ni en la horizontal ni en la vertical. Y por otro lado, en J-Tongo, exactamente lo mismo. Vamos a tener que menos mg más np, la normal al piso, más nc por el coseno de alfa, tienen que ser igual a 0. Y de acá tenemos dos ecuaciones más. Perdón. ¿Qué incógnitas tenemos? NC. NC. Tenemos como incógnita la fuerza de roce estático y tenemos como incógnita NP. ¿Ya? Entonces, si se fijan, tenemos tres incógnitas, pero teníamos otra ecuación que era la ecuación de los torques. Entonces tenemos tres incógnitas y tenemos tres ecuaciones, así que estamos dados, si es que se fijan. ¿Ya? ¿Cómo se llama esto? Voy a copiar la ecuación de los torques igual, para que lo tengan acá, que es menos mg por el coseno, menos mg por el coseno de... Espérate. Esto es de... ya, la voy a copiar al tiro, para que la tengan acá abajo. Menos mg coseno de alfa, factor de... voy a reemplazar el u, acuérdense que el u es r cotangente de alfa, r cotangente de alfa, menos L medios, eso, menos FR, RE, por el seno de alfa, por R cotangente de alfa, ¿ya? Y más NP por el coseno de alfa por R cotangente. Y esto es igual a 0. ¿Ya? Y bueno, ojo, esta ecuación no tiene que ver con fuerzas. Esta es la ecuación que sacamos de que la sumatoria de torque es igual a 0. ¿Ya? Entonces tenemos un sistema donde tenemos tres ecuaciones y acá, acuérdense de las incógnitas que tenemos la fuerza de roce estática, que es la misma de acá, tenemos NP y no tenemos más cosas, porque el R lo conocemos, alfa lo conocemos y L lo conocemos. Entonces tenemos tres ecuaciones, tenemos tres incógnitas, podemos resolver el sistema. Bacán. En honor al tiempo, no voy a resolver el sistema porque igual es medio matraquero, pero la gracia es que se simplifican muchas cosas con, ¿cómo se llama esto? Ay, perdón. Se simplifican muchas cosas al trabajar con la cotangente, ¿ya? Porque acuérdense que la cotangente es coseno partido en seno. Entonces, por ejemplo, aquí se me van los senos, ahí me va a pasar lo mismo, me va a quedar un coseno cuadrado. Entonces, muchas cosas se van a simplificar. Voy a tratar de dejarles en la pauta, creo que en la pauta todavía no está como hecho eso, cómo resolver el sistema, pero créanme que muchas cosas se simplifican, en especial estas cosas feas trigonométricas que aparecen, así que no se buscan por eso. Ya, dado eso, chuta, en la pauta les voy a poner la resolución, ¿ya? Porque no la tengo hecha en la pauta que tengo, pero la tengo que tener por ahí porque hice la pauta, así que saqué el cálculo en algún momento. Y ahí se lo subo apenas pueda, ¿ya? Lo voy a matraquear hoy día en la tarde, pero para que tengan esto como lo antes posible. Si es que resolvemos ese sistema, vamos a llegar a que, aquí tengo las soluciones, de que la fuerza de roce estática va a ser igual a seno por el coseno, seno de alfa por el coseno de alfa, por mg por L, partido en 2u. ¿Ya? De hecho, resolví el sistema con 1 más. En una de esas le es más fácil resolverlo con u y después reemplazar u al final. Sí, creo. Porque si lo dejé resuelto con u... Porque acuérdense que u es r cotangente de alfa, ¿ya? Eso lo vamos a reemplazar al final. U es conocido. Esa es la distancia que calculamos. Tenemos que la normal al círculo va a ser igual a mgl por el coseno de alfa partido en 2u y la normal al piso va a ser igual a mg
Chuta, aquí queda un chorizo más o menos nomás. Mg factor de 2u menos L coseno cuadrado de alfa. Partido en 2u. ¿Ya? Pero no surjan tanto, porque acuérdense que no es necesario despejar estos dos mientras puedan despejar el FR. ¿Ya? Porque ¿qué era la pregunta? Volviendo a la pregunta, que de hecho voy a volver acá a la pregunta para que tengamos como eso. Lo que nos preguntan son el rango de valores sobre el coeficiente de roce estático. Entonces lo que tenemos que despejar finalmente va a ser la fuerza de roce estático. Eso es como lo que nos importa, que es lo que está acá. ¿Ya? Que de hecho, si es que se fijan, tiene sentido dimensionalmente. Todas estas tres tienen sentido dimensionalmente. Siempre es bueno cuando uno termina un sistema de ecuaciones ver si es que tiene sentido dimensionalmente. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un número, así que me da lo mismo. Tenemos un número y tenemos mg, que es una fuerza, y tenemos una distancia. Partido en una distancia, se me da la distancia y me queda que una fuerza es igual a una fuerza. Bacán. Ya. Entonces, estas dos como que podrían preguntarlas, pero en este caso no las preguntan. Las tenemos igual de gratis al resolver el sistema, así que bacán. Pero nosotros lo que estamos viendo es, es una condición sobre el mu sub b. Y aquí no tenemos el mu sub b todavía. Pero el tema es que estamos en estática. Entonces, no nos estamos moviendo todavía. ¿Ya? Y nosotros sabemos de que una de las cosas que cumple el mu sub b, o sea, el coeficiente de roce estático, es que siempre vamos a tener, mientras algo no se esté moviendo, de que la fuerza de roce estático va a ser menor o igual a mu sub b por la normal. ¿Ya? El tema, ¿qué normal? Bueno, ¿dónde estamos viendo aquí? Aquí, pues. Si acá no hay roce. Entonces el roce lo estamos viendo acá. Por lo tanto, esa normal que está ahí va a ser NP. La normal al piso. Y con eso estamos listos. ¿Por qué? Porque si yo paso esto dividiendo... Ah, ya, y la normal al piso es positiva, así que no se compliquen por eso porque, bueno, va para arriba y porque la verdad esta es como el módulo de la normal al piso, porque estamos viendo puros valores nomás, no estamos viendo como direcciones todavía. Las direcciones como que las vimos en el DCL y ya las ocupamos. Entonces, esto lo que implica es que la fuerza de roce estático va a ser menor o igual a mu sub b y la fuerza de roce estático partido por NP, la normal al piso. Y con esto estamos dados, po. ¿Por qué? Porque tenemos la normal al piso la conocemos, la fuerza de roce estático la conocemos, entonces sería llegar y chantar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Que tenemos que la fuerza de roce estático es esta, que es el seno de alfa coseno de alfa por mg L partido en 2u. ¿Ya? Por 1 partido en la normal al piso, ¿ya? Que es lo mismo que dividirlo. Entonces voy a escribir la normal al piso dada vuelta, que la normal al piso era esto, pero lo voy a escribir dada vuelta. Tengo 2u por 2u partido en mg factor de 2u menos coseno cuadrado de alfa. No, menos L coseno cuadrado de alfa. ¿Ya? Y esto tiene que ser menor o igual a mu sub b. ¿Ya? Entonces aquí se me van como 1000 cosas. Se me va el 2u, se me va el 2u, se me va el mg, se me va el mg. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar, aquí arriba me va a quedar seno de alfa coseno de alfa por L. O sea, me va a quedar acá arriba en el numerador, me va a quedar una distancia, porque estamos por L. Y acá abajo, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2u, que es una distancia, menos L por un número, que es el coseno cuadrado de alfa. Así que tenemos una distancia restando una distancia. O sea, abajo me va a quedar una distancia, me va a quedar una distancia arriba, una distancia abajo, me va a quedar un número sin dimensiones. Bacán, porque el mu sub b es un número sin dimensiones. ¿Ya? Y si es que despejan y les queda como todo lindo, les va a quedar... va a quedar eso. Que lo voy a dibujar bien. Y va a ser seno de alfa coseno de alfa partido en 2u menos L coseno
cuadrado de alfa. Ah, y aquí había un L arriba. Sí, por L. Y esta es la condición para mu sub b, de manera que la barra no se mueva. Entonces eso. Cualquier mu sub b sobre esto va a permitir que la barra no se mueva. Cualquier coeficiente de roce estático sobre eso va a permitir que la barra no se mueva. Entonces, como en resumen, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, tenemos dos partes. Cuando tenemos un problema de estática, tenemos la parte de las fuerzas, que tienen que ser igual a cero, y la parte de los torques, que tienen que dar igual a cero, porque estamos en estática. Y para la parte de los torques, ¿qué es lo que vimos? Bueno, primero vimos las distancias hacia un pivote que nos definimos, y después vimos solamente la parte que hace torque de cada una de las fuerzas, que es la parte perpendicular a la barra. Perdón, está pasando un auto. Y bueno, y eso. Y después vimos la sumatoria de fuerza que tiene que dar 0. Y ahí tenemos las tres ecuaciones, tres incógnitas, bacán, podemos despejar. Así que eso, chiques, espero que les haya gustado. Nos vemos el viernes, voy a subir esto apenas pueda y voy a tratar de subirles igual a otro ejercicio resuelto, que es como lo mismo de esto. De hecho está resuelto con la misma forma que les dije, que es como sacando las partes perpendiculares, pero tiene con una cuerda y tensiones, así que ahí está como bacán eso. ¿Ya? Así que voy a subir ese ejercicio resuelto y voy a subir este video apenas se procese. Así que eso, que les vaya lindo, éxito en el control, éxito el viernes. Chau, chau.